Ética para Amador de Fernando Sabater. ¿De qué va la ética? Hay ciencias que se estudian por simple interés de saber cosas nuevas. Abundan en conocimientos muy interesantes, sin los cuales uno se la arregla bastante bien para vivir. Un ejemplo, yo me lamento no tener idea ni de astrofísica ni de banistería, que a otros les dará tantas satisfacciones, aunque tal ignorancia no ha impedido ir tirando hasta la fecha. Pero lo que quiero decir es que uno puede aprender las cosas a voluntad o no. Se puede vivir sin saber astrofísica, ni banistería, ni fútbol, sin saber ni leer ni escribir. Se vive peor, pero se vive. Ahora, otro ejemplo es de que saltar desde el balcón desde un sexto piso no es cosa buena para la salud, o una dieta de clavos. Y ácido prúsico no permite llegar a viejo. Tampoco es aconsejable ignorar que si uno cada vez que se cruza con el vecino le lanza un maporro y las consecuencias son antes o después muy desagradables. En fin, se puede vivir de muchos modos, pero hay modos que no dejan vivir. En una palabra, entre todos los saberes posibles existe al menos uno impredecible, de que ciertas cosas nos convienen y otras no. No nos convienen ciertos alimentos ni ciertos comportamientos ni ciertas actitudes. Me refiero, claro está, si queremos seguir viviendo o lo que si uno ya quiere reventar cuanto antes, podemos tomar lejía o rodearnos del mayor número de enemigos posible. Pero bueno, ese no es el caso. De modo que cierta cosa nos conviene, a los que nos conviene solemos llamarlo bueno, porque nos sienta bien. Otra en cambio nos hace sentir muy mal y a todo eso solemos llamarlo malo. Saber lo que nos conviene o no es un conocimiento que todos intentamos adquirir, todos sin excepción por la cuenta que nos traen. Como he señalado antes, hay cosas buenas o malas para la ola, salud para la ola. Salud es necesario saber lo que debemos comer, o que el fuego a veces calienta y otras veces quema. Así como el agua, a veces quita la sed, pero a veces nos puede ahogar. Por ejemplo, aumenta nuestro brillo o produce sensaciones agradables, pero su abuso continuado puede ser nocivo. La mentira en general es algo malo, porque destruye la confianza en la palabra y todos necesitamos hablar para vivir en sociedad y en amistad. A las personas, pero a veces parece que puede ser útil o beneficioso mentir para obtener alguna ventajilla o incluso para hacer algún favor. Por ejemplo, es bueno decirle al enfermo de cáncer incurable la verdad sobre su estado, o se le debe engañar para que se angustie sus últimas horas. La mentira no nos conviene, es mala, pero a veces parece resultar buena. Buscar verse con los demás, ya lo hemos dicho, es algo inconveniente, pero debemos consentir que violen delante de nosotros a una chica sin intervenir. Por aquello que no debemos meternos en líos. Por otra parte, el que siempre le dice la verdad, caiga quien caiga, suele coger la manía a todo el mundo. Y quien interviene en el plan Indiana Jones para salvar a la chica de día, es más probable que sea con la crisma rota quien va silbando a su casa. Lo malo a veces parece ser bueno y lo bueno tiene en ocasiones apariencia de ser malo. Vaya jaleo. Si uno quiere llevar una vida emocionante, puede dedicarse a los coches de Fórmula 1. O si uno quiere una vida, pues va a valer alpinismo. Pero si uno prefiere una vida segura y tranquila, será mejor buscar las aventuras en el video de la esquina, en el video de la cruz de las esquinas. Según ciertas opiniones, lo que cuenta es ganar dinero y nada más, mientras que otros agruyen que el dinero sin salud, tiempo libre, afecto sincero o serenidad de ánimo no vale nada. Médicos respetables indignan que renunciar al tabaco y al alcohol es un medio seguro de alargar la vida. A lo que responden los fumadores, borrachos, etc., que para ellos la vida se les hará más larga. En lo único que a primera vista todos estamos de acuerdo es que no estamos de acuerdo con todos. Si nuestra vida fuera algo completamente determinado y fatal, irremediable, todas estas disquisiciones se carecerían del más mínimo sentido. Nadie discute si las piedras deben caer hacia arriba o hacia abajo. Las piedras caen hacia abajo y punto. Los castores hacen presas en los arroyos y las abejas panales de celdillas hexagonales. No hay castores a los que tienta hacer una celdilla de panal ni abejas que se dediquen a la ingeniería hidráulica. En su medio natural, cada animal parece ser bueno perfectamente lo que es bueno y lo que es malo.
Para él, sin discusiones ni dudas, no hay animales malos ni buenos en la naturaleza, aunque quizá la mosca piense que la araña es mala, pero porque la tiene en la trampa y se la coma, pero es que la araña ya no puede remediar eso. Voy a contarte un caso dramático. Ya conoces a las termitas, esas hormigas blancas que en África levantan impresionantes hormigueros de varios metros de alto y duros como la piedra, dado que el cuerpo de las termitas es blando por carecer de la coraza quitinosa que protege a otros insectos. El hormiguero le sirve de caparazón colectivo contra las otras hormigas enemigas mejor armadas que ellas. Pero a veces estos hormigueros se derrumban por la culpa de una riada o un elefante, ya que a los elefantes les gusta rascarse los flancos contra los termiteros, haciendo que se derrumbe el hormiguero. Enseguida aprovechan las hormigas obreros para ponerse a trabajar y poner a construir su fortaleza dañada. A toda prisa llegando a las hormigas enemigas se lanzan al asalto. Las termitas soldados salen a defender el hormiguero, mientras las otras lo van reconstruyendo e intentan detener a las hormigas enemigas como ni por tamaño ni armamento pueden competir contra ellas, se cuelgan intentando frenar lo posible en su marcha mientras las feroces mandíbulas de sus asaltantes la van despedazando. Las obreras trabajan con toda la celeridad y se ocupan de cerrar otra vez el hormiguero, pero lo cierran dejando afuera a las pobres y heroicas termitas soldados que sacrifican su vida por la seguridad de los demás. ¿Acaso no merecen una medalla? ¿No es justo decir que son valientes? Homero cuenta la historia de Héctor, el mejor guerrero de Troya que en pie firme fuera de las murallas de su ciudad. Aquiles, el enfurecido campeón de los aqueos, aun sabiendo que este es más fuerte que él y que probablemente va a matarle, lo hace por cumplir su deber, que consiste en defender a su familia y a sus ciudadanos. En el terrible asaltante nadie duda de que Héctor es un héroe, un auténtico valiente, pero es Héctor heroico y valiente del mismo modo que las tremendos soldados cuya gesta millones de veces repetidas ninguno me los ha molestado en contar. ¿Nos hace Héctor a fin de cuentas lo mismo que a cualquiera de las termitas anónimas? ¿Por qué no parece su valor más auténtico y más difícil que el de los insectos? ¿Cuál es la diferencia entre un caso y el otro? Sencillamente, la diferencia estriba en que las termitas soldados luchan y mueren porque tienen que hacerlo sin poderlo remediar, como la araña que se coma la mosca. Héctor en cambio sale a enfrentarse con Aquiles porque quiere. Las termitas soldados no pueden desertar ni rebelarse ni remolinear que otras vayan en su lugar. Estas programadas por la naturaleza para cumplir su heroica misión. El caso de Héctor es distinto, porque a él no le toca, nadie lo obliga, él solo lo hace por defender a su gente y por ganar su dignidad, pero si él dice no quiero, no puedo, estoy enfermo, él nadie lo va a obligar a ir. Quizás al ciudadano lo llamen cobarde y le tuviesen por caradura, o quizás le pregunten qué otro plan se les ocurre para derrotar a Aquiles. Pero es indudable, desperdiciar la oportunidad que se queda como héroe. De ahí que tenga mérito de su gesto y como héroe cuente su historia con épica emoción. A diferencia de las termitas decimos que Héctor es libre y por eso admiramos su valor. Así llegamos a la palabra fundamental de este embrollo: libertad. Los animales no tienen más remedio de ser tal y cual como son, hacer lo que están programados naturalmente para hacer. No se les puede reprochar ni aplaudirles, por lo que ellos no saben comportarse de otro modo. En cierto modo, los hombres estamos bien por la naturaleza. Estamos hechos para beber agua, no lejía. Y a pesar de todas nuestras preocupaciones, debemos morir antes o después, de modo menos imperioso, pero parecido. Nuestro programa cultural es determinante. Nuestros pensamientos vienen condicionados por el lenguaje que le da forma y somos educados en ciertas tradiciones, hábitos, formas de comportamientos, leyenda, en una palabra que se inculca desde la cunita, unas fidelidades sino otras. Todo ello pesa mucho y hace que seamos bastante expresibles. Por ejemplo, Héctor, su programación natural hacía que Héctor se sintiese
necesidad de protección, de cobijo y colaboración, beneficioso que mejor o peor encontraba en su ciudad de Troya. También era muy natural con afecto a su mujer Andrómaca y a su hijito, por el cual sentía lazos de amor biológico. Culturalmente se sentía parte de Troya y compartía lengua con los troyanos. Las costumbres y tradiciones además desde pequeño le habían educado para que fuese un buen guerrero del servicio de su ciudad. Él le decía que la cobardía era algo aborrecible, indigno de un hombre. Si traicionaba a los suyos, Héctor sabía que podía ser despreciado, hasta podía llegar a morir. Sin embargo, Héctor pudo haberse disfrazado de mujer y haberse ido en la noche, o haber fingido estar enfermo o loco para no combatir, o arrodillársele ante Aquiles y ofreciéndole sus servicios para invadir a Troya por su lado más débil. También se fuera podido dedicar a la bebida o crear una nueva religión donde dijese que no era bueno luchar contra los enemigos, sino poner la otra mejilla cuando nos agujetean. Dime qué crees, todos estos comportamientos de Héctor hubiesen sido raros, dados que a Héctor le habían dado una buena educación, entonces eran hipótesis imposibles. Mientras que un castor fabrique panales o una termita receptora no son algo raros, sino que es estrictamente imposible. Con los hombres nunca puede uno estar seguro de todos, mientras que con los animales o otros seres naturales sí. Por mucha programación biológica o cultural que tengamos, los hombres siempre optamos finalmente por hacer algo que no está en el programa. Podemos decir sí o no, quiero o no quiero. Por muy achuchados que estemos, nunca tenemos solo un camino, sino varios. Cuando te hablo de la libertad, a esto es lo que me refiero, a lo que nos diferencia de las termitas y de las mareas, de todo lo que se mueve de modo necesario e irremediable. Cierto que no podemos hacer cualquier cosa, pero sí no estamos obligados a hacer una sola cosa. Primero, no somos libres de elegir lo que nos pasa, sino libres para responder a lo que nos pasa de tal o cual modo. Segundo, ser libres para intentar algo que no tiene nada que ver con lograrlo indefectiblemente no es lo mismo la libertad que la omnipotencia.